Pues sí. Ok, entonces hablábamos de esto, pero la alternativa, la que me interesa, bueno, aquí sí me faltó un espacio aquí. Esta es la forma de trabajar algebraicamente para demostrar que una función es inyectiva. Demostrar, no solo decir, ah, una función es inyectiva, no, demuestre que sí es inyectiva. ¿Qué vamos a suponer? Que tomamos dos imágenes que son iguales y vamos a demostrar que las preimágenes van a ser iguales. En este caso, los dos elementos del dominio tienen que ser iguales. Si no son iguales, porque si no son iguales o hay otro, ya no es inyectiva, porque viene la otra definición y esta es bien importante. Una función es inyectiva si a cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Como máximo, uno, pero si hay dos, ya hay problema. Ya no sería inyectiva la función. Sería una función, pero ya no sería una función inyectiva, es decir, que tiene otro requisito más especial. Y esto lo podemos ver, veamos algunos ejemplos, ¿sí? Esta es inyectiva porque nos dice a cada elemento del conjunto de llegada, A es un elemento del conjunto de llegada. Le corresponde un único elemento del conjunto de partida. Uno va a A, 2 va a B, 3 va a C, 4 va a D. Si ustedes ven, para cada elemento, esta definición es bien importante. A cada elemento, ¿quién es el conjunto de llegada? El conjunto B. ¿Quién es el conjunto de partida? El conjunto A. A cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un único elemento del conjunto de partida. Hay que tener en cuenta diferencia entre el conjunto de llegada y el conjunto de partida. Por lo tanto, entonces en este caso es inyectiva. En este caso, vemos que un elemento del conjunto de llegada contiene ¿cuántos elementos en el conjunto de partida? Según las flechitas, Dos. dos, ahí rompe, porque me dice que si cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida, no a dos, puede ser a uno o a ninguno, ¿sí? Por lo tanto, rompe la definición de la función es inyectiva. Por lo tanto, podemos concluir que no es inyectiva. El tercer punto es uno de los que me llama la atención porque ustedes pueden observar el, el conjunto D. Este conjunto D no corresponde bajo la función ningún elemento con el conjunto de partida. Pero eso no interesa. Lo que me está diciendo la función inyectiva es que si cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. ¿Sí? Si este no le corresponde a ninguno, no hay ningún problema. Otra de las cosas, esta es de las cosas bien importantes que aunque este no tenga ninguno, pero si cumple con la definición como máximo uno, ninguno. Por lo tanto, lo que importa es de que a cada elemento del conjunto de llegada tenga a lo máximo uno. El problema es que tenga dos, entonces ya no es una función inyectiva. Y esos son ejemplos claros para definir, para definir cuándo una función es inyectiva y cuándo no es inyectiva. Vamos a ver tres casos. Lo estamos viendo de forma de diagrama, pero también lo vamos a ver de la forma como demostrar que es que sí es inyectiva o que no es inyectiva. Y otra forma también es viendo la gráfica.
Vamos a ver dos principales. El diagrama solo es para la definición, que tengamos una idea de cuándo una función es inyectiva y cuándo no es una inyectividad. Pero vamos a ver dos formas. La primera, una forma alternativa de verificar la inyectividad es suponer que f de x1 es igual a f de x2 y concluir que eso se cumple solamente si x1 es igual a x2 como máximo. Combinar estas dos definiciones de funciones inyectivas es bien importante. Bien, funciones inyectivas, veamos el primer ejemplo. Considere la función lineal, determine si es inyectiva. Si se toma dos valores del dominio de f, para este caso es fácilmente verificar que el dominio de f son los reales. Nosotros sabemos que cuando tenemos una función lineal, automáticamente se tiene que venir en nuestra mente que el dominio son los reales y el recorrido son los reales. Es decir, que no hay ninguna restricción para que x, restricción no tenemos denominador, no hay raíces que nos impidan restringir el dominio en lo que es las ecuaciones, la ecuación de funciones lineales en este caso. Pero ¿cuál vamos a utilizar para poder demostrar que si realmente esta función es una función inyectiva? Pues la forma alternativa que di en la lámina anterior. Solución. Supongamos que para x1 y x2 se cumple ¿qué? Vean de dónde comencé. ¿Qué tengo que, en este caso, esta es mi hipótesis? ¿A qué tengo que de acá? Esta es la premisa y mi conclusión, ¿quién va a ser? Llegar a que x1 sea igual a x2. Esa va a ser mi tesis. Si lo están viendo en teoría, en lógica y teoría de conjunto, pues perfecto, ¿sí? Si yo tengo esto como hipótesis, todo esto, tengo que concluir para que sea inyectiva que x1 sea igual a x2. Si no pasa eso, si da algo ilógico o me da dos valores, ya no es inyectiva. ¿Se comprende? ¿A dónde vamos a llegar? Lo que acabo de decir, que x1 tiene que ser igual a x2. Partiendo de la función f de x es lo mismo que y, ¿verdad? F es lo mismo que y. Entonces sustituimos quién es f de x1. Sería 5x1 más 1. ¿Quién sería f de x2? 5x2 más 1. Sustituyo. ¿Sí? Por hipótesis se cumple. Utilizando la hipótesis de la función lineal y utilizando la premisa, vuelvo y repito lo que están viendo en lógica y teoría de conjunto. Ahora puedo despejar. El 1 al menos 1 lo puedo eliminar. ¿Sí? Cancelo acá 1 menos 1. 1 y menos 1, 0. ¿Qué me queda? Solo 5x1 es igual a 5x2. ¿Sí? Ah, puedo despejar al 5, como está multiplicando, lo paso a dividir. 5 entre 5, nosotros sabemos que eso nos da como respuesta 1. 1 por x sub 2, x sub 2. Un 1 elevado con cualquier variable nos va a dar la misma variable. ¿Sí? 1 por 5 siempre me va a dar 5. 1 por 6 me va a dar 6. 1 por 8 me va a dar 8. Por lo tanto, nuestra tesis, lo que yo quiero llegar, ¿sí? Que x1 es igual a x2. Ah, pero solo me salió un resultado. Entonces, ¿qué puedo concluir con esto? Que la función sí es inyectiva, ¿sí? Que la función es inyectiva. ¿Y cuál definición alternativa utilicé? Esta que está en cuadro achotado o anaranjado, ¿sí? Que parto de suponer mi premisa que f de x1 es igual a f de x2 y quiero llegar a mi tesis que solamente voy a llegar a que x1 sea igual a x2. Lógica matemática. Importante. ¿Preguntas con este ejercicio? ¿Qué podemos concluir entonces? Que las ecuaciones lineales son ¿qué? Son inyectivas. Y ya.
Grafique la función y va a ser inyectividad. Pero, licenciado, ¿hay otra forma alternativa de ver que si realmente es inyectiva? Sí, es trazando líneas horizontales que intersecten la gráfica. Y eso lo vamos a ver más adelantito. Veamos este. Considere la función g de x igual a x al cuadrado. Para probar la inyectividad, hacemos lo mismo. Supongamos que para x1 y x2 se cumple que g de x1 es igual a g de x2. Pero sustituimos. ¿Quién es g de x1? x1 al cuadrado. ¿Quién es x2? x2 al cuadrado. Sustituimos. ¿Puedo aplicar raíces a ambos lados? ¿Sí? O puedo despejar x1. ¿Sí? Aplicando raíces me va a quedar de esta forma. Al aplicar raíces me va a quedar de esta siguiente forma. Que x1 es igual a más o menos x2. Pero ¿qué pasó acá? Tuve dos valores para x1. Y solo me tiene que dar únicamente x1 igual a x2. ¿Sí? Entonces acá yo tengo x1 es igual a menos x2. Y me da otro valor que x1 es igual a x2. Me dan dos valores, uno negativo y uno positivo. Ah, pero la definición me dijo que únicamente me tenía que dar que x1 igual a x sub 2. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos concluir? ¿Que es inyectiva o no es inyectiva? Según lo que les he dicho, ¿es inyectiva o no es inyectiva? No es. No es inyectiva porque me da dos valores. Y tenía que haberme dado un x1 igual a x2. Entonces nos indica que no se cumple que x1 sea igual a x2, pues que hay dos posibilidades de valores y solo tiene que haber uno como máximo. Eso nos dice la definición de inyectividad. Por lo tanto, se concluye que g de x no es inyectiva. Entonces, les he dado un ejemplo donde cuando sí una función, en ese caso particular, que era una función lineal, sí es inyectiva, y este ejemplo 2 que les estoy dando ahorita, que g de x es igual a x al cuadrado, que no es inyectiva, utilizando la forma alternativa. Función es inyectiva. La función del ejemplo anterior puede ser inyectiva si restringimos el dominio, ya lo vamos a ver. Cuando restringimos el dominio, sí lo vamos a hacer que sea inyectiva, pero si solo restringimos el dominio. Si no restringimos el dominio, entonces vamos a tener muchos problemas. ¿Sí? O sea, buscar una restricción, y ya les voy a decir una parte importante, cómo se puede restringir, pero si nos piden un caso en particular, si nos dicen, mire, esa función es inyectiva, pero ¿cómo puedo hacer para que sea inyectiva? Perfecto. Restringir los reales o los reales positivos y los reales negativos. ¿Por qué? Por eso. Porque si ustedes ven la función g de x, ¿sí? Vamos a ver algo interesante. Espero que me ajuste el tiempo porque gracias a ustedes. Esta función todos la conocemos que es. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. ¿Sí? ¿Cómo es esta función? Solo para que tengamos una idea. Acá es una parábola abierta hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí? Es el g de X. Pero una de las formas que nos dicen para saber si esta función es inyectiva, si nosotros hacemos recta horizontales, si toca dos puntos de la gráfica, ya no es inyectiva. Solo tiene que tocar un punto de la recta con la función. ¿Sí? Entonces toca dos puntos esta función, por eso no es inyectiva. Aquí lo estamos viendo gráficamente, aquí lo estamos viendo algebraicamente utilizando la definición alternativa. Pero
¿Cómo hago? Entonces, ¿cómo hago, licenciado, para verificar que sí realmente es inyectiva? Ah, solo restringimos el dominio. Esto, solo le borro esto. Ya no va el dominio de todos los reales, sino va ¿qué? Sino va de 0 a más infinito en X. Ah, ahora sí, licenciado, ¿cree que puede ser inyectiva? Sí, claro. Tracemos recta, ¿cuántos puntos toca? Solo uno. Solo un punto toca. Entonces, eso es lo que me está diciendo la siguiente lámina, que cuando se restringe el dominio, se puede buscar una función que sea inyectiva. Otra cosa es que sea creciente. Es decir, creciente es así. Una función que crece solo así, para arriba. Cuando decrece va para abajo así. Si solo se tiene creciente va a ser inyectiva. Si solo decrece va a ser inyectiva. Pero si pasa esto como la parábola que nosotros teníamos acá, porque hace un cambio de concavidad. Primero decrece y después crece. Ahí rompe para que ya no sea inyectiva. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice acá que lo podemos restringir para que sea inyectiva. Si el ejercicio lo pide, si no lo pide, no, ¿verdad? Bien, si se conoce el gráfico de una función, es posible determinar si es inyectiva trazando rectas paralelas, lo que yo acabo de hacer, lo que acabo de hacer. Si dichas rectas solamente cortan el gráfico en un punto, entonces la función es inyectiva. Si toca dos, no es inyectiva, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, licenciado. Y en este caso decimos que es creciente o decreciente, yo que lo que le estaba diciendo. Que funciones, por ejemplo, la función exponencial va así. Es creciente, solo toca un punto. Si decrece, toca solo un punto. ¿Sí? Y eso es lo que nos está diciendo la... Entonces vamos a ver otro ejercicio, ya no vamos a ver de forma algebraica, de forma de forma de lógica y teoría de conjunto, lógica matemática, utilizando los conectivos, en este caso P implica Q, P sí, solo si Q, eh, eh, creo tabla de equivalencia parece que llaman lógica y teoría de conjunto, algo así. Entonces ahí pueden ver sí, solo sí. Entonces, funciones inyectivas. Analizar la inyectividad de la función cuyo gráfico es el siguiente. ¿Sí? Aquí podemos observar, este es el valor absoluto de, quiero ver, x más 2 parece que es, sí, la función, ¿sí? Valor absoluto. Es la que está de rosado. Y las líneas amarillas o anaranjadas, no sé cómo la pueden visualizar ustedes, ven que toca dos puntitos de esta función, ¿sí? Dos puntitos. Por lo tanto, no es inyectiva, pero sí es una función. ¿Cómo trazamos para que sea una función? Ah, trazamos líneas verticales que solo toquen un punto de la función. Ahí es para definir que sí, una relación es una función. Pero para la función de inyectividad, solo basta trazar rectas horizontales. Y aquí nos dice, el gráfico de la función está representado de color rojo. Se han trazado rectas paralelas al eje X. Se puede observar que cada recta paralela corta la función en más de un punto y solo tiene que tocar un punto para que sea una función inyectiva. Se concluye que la función no es inyectiva. Veamos este otro ejemplo. Analizar la inyectividad de la función cuyo gráfico es cuántos puntos de esas tres rectas paralelas con respecto al eje X y la función, ¿cuántos puntos corta? O la intercepción, ¿cuántos puntos corta? Ajá, pregunto, en la función, no sé si alcanzan a ver, ¿cuántos puntos toca? La intersección, esta, ¿cuántos puntos corta en la gráfica, esta recta horizontal? ¿Solo corta? Ajá.
Licenciado, ¿no serían 3 de las líneas amarillas? Sí, 3. Pero como cada recta es para cada recta. ¿Cuántos? Bueno. ¿Ah? No, le preguntaba que si eran 3. Sí, son 3 rectas, puede ser muchas rectas, pero lo que me define es con solo una recta indicada, cuántos puntos corta en la intersección con la gráfica. 1, Solamente uno. solamente 1. Acá esta otra recta, solamente 1. Esta otra recta, solamente 1. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que sí es inyectiva. Y eso nos dice. Se observa que cada recta que corta a la función en un punto, se concluye que la función es inyectiva. Y esta es la función, quiero ver, y igual a x al cubo. Solo simple vista es y igual a x al cubo. Entonces ya vimos la forma de graficar, podemos ver que si es inyectiva, la forma de también algebraica, ya observamos cómo podemos demostrar que una función es inyectiva. Y eso es bien importante, ¿sí? También las funciones inyectivas en otro libro se les conoce también como funciones 1 a 1. Se está haciendo, unos libros lo utilizan funciones 1 a 1, se está refiriendo a funciones inyectivas. Hoy vamos a ver la parte de la sobreyectividad, ¿sí? Vean que esto es bien importante, las funciones sobreyectivas es bien importante en el sentido de que ¿qué es la diferencia con la inyectividad? ¿Qué nos dice? Y eso es lo que vamos a ver. Esta definición es bien importante cuando ustedes estén ya en otras materias un poquito más elevadas. Se tiene que tomar en cuenta las funciones sobreyectivas y poder trabajar con todos estos símbolos, letras griegas, todo eso va a ser el pan de cada día de ustedes. No trabajar con números particulares, sino que en números arbitrarios, como ustedes pueden ver. Pero ¿qué me dice la función sobreyectiva, la definición? Me dice que una función f que va de A a B, el conjunto A es el conjunto de partida y el conjunto B es el conjunto de llegada, es sobreyectiva o suprayectiva si yo tomo un elemento para todo, ¿qué me dice? Para todo, ya vieron los predicados en lógica y teoría de conjunto. Para todo existe, ¿sí? Existe. La, digamos, inversa es como el para todo. Para todo B que pertenece al conjunto de llegada, para todo, es decir, no me dice, solo uno, no, para todo. Aquí sí me dice existe, con solo que exista uno del A, en este caso, que pertenece al conjunto de partida, de tal manera que f de A sea igual a B. Es decir, esto para todos, ¿sí? Es decir, cuando ustedes les dicen, por ejemplo, dicen, todos aprobaron el examen de álgebra y funciones, todos lo aprobaron. Y acá hubo uno que no aprobó el examen, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver, es la definición de sobreyectiva. Es decir, que todo el conjunto de llegada tiene que estar cubierto. Y eso es lo que vamos a ver. Otra forma de conocer que una función es sobreyectiva es si su contradominio es el conjunto de llegada. Cuando hablamos de contradominio es el conjunto de llegada. Es igual al su rango. Es decir, yo tengo el conjunto acá, el conjunto de partida, y tengo acá el conjunto de llegada. Yo acá puedo tener el dominio de la función representada por D y yo puedo tener el rango o el recorrido de quién? De la imagen. El recorrido o el rango de la imagen bajo la función f, bajo la función f. Pero ¿qué me dice esta definición? Que el conjunto B,
el conjunto de llegada tiene que ser igual al rango o al recorrido. Si son iguales, entonces es sobreyectiva. Si no, no es sobreyectiva. Es decir, que si el conjunto de llegada es más grande que el conjunto del conjunto, el rango, el recorrido, ya no es sobreyectiva. Ahí murió. Aquí está, es un conjunto. Recuerden que el rango es igual al conjunto de llegada o puede ser más pequeño. Si es igual, es sobreyectiva. Si no es igual, no es sobreyectiva. ¿Sí? P igual a los reales. ¿Sí? Entonces, una función es sobreyectiva si cada elemento del conjunto de llegada del contradominio, ya les dije, el conjunto de llegada, corresponde a por lo menos a un elemento del conjunto de partida. Cada elemento del conjunto de llegada contra dominio le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida, del conjunto A, el conjunto de partida. ¿Sí? Veamos esto. Otra forma, para que vean, vamos a ir lo que les estaba diciendo. Les pongo esta definición porque si no entendemos una, vamos a entender otra. ¿Sí? Y son las mismas, lo único en otras palabras. Es decir, una función es sobreyectiva si el rango es igual al conjunto de llegada o contradominio. Lo que yo les estaba aplicando con los diagramas. Se enfoca en la sobreyectividad en el conjunto de llegada. Entonces, ¿qué tenemos? Es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque la imagen coincide con el conjunto de llegada. ¿Cuál es el contradominio o el conjunto de llegada? ¿Cuántos elementos tiene? 4. ¿Cuáles son? A, B, C, D. ¿Cuál es la imagen bajo la función f? Los pares ordenados, 1, A, 2, B, 3, C, 4, D. El rango es igual al contradominio o al conjunto de llegada. ¿Sí? Este también, todo está cubierto, todos van bajo la función f. Pero ¿qué está pasando acá? En esta imagen podemos decir que sí es sobreyectiva, pero será inyectiva. Ajá. Si ustedes ven, el contradominio es igual que el rango. Sí es sobreyectiva, pero no es inyectiva. ¿Sí? Porque el 2 va al A y 1 va a A, ahí está el problema. Por ejemplo, menos 1 y 1 en la función cuadrática va a 1. Ya no es inyectiva. Y esta no es sobreyectiva, ¿por qué? Porque ¿cuántos elementos tiene si le llamamos el conjunto de llegada es B? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto de llegada? Vamos a ver cuántos elementos tiene. A, B, ¿qué? C y también tiene D. Ah, ¿y cuál es el rango o el recorrido? ¿Cuáles serían nomás? Según este ejemplo, ¿cuál sería el conjunto, el recorrido o la imagen? Sería A, B y C. Sería A, correcto, B y C nada más. Y son iguales entonces, tienen los mismos elementos. Tienen los mismos elementos. No, ¿verdad? El conjunto de llegada
o el contradominio tiene 4 elementos y el recorrido tiene 3, por lo tanto son distintos. Por lo tanto, podemos decir que esta no es sobreyectiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Sí? Entonces esta sí es inyectiva, sobreyectiva, perdón. Esta es sobreyectiva, pero no es inyectiva y esta no es sobreyectiva. Porque porque dice al menos un elemento del conjunto de partida. Al menos uno o más, pero no va a ninguno, ¿sí? Veamos un ejemplo. Determinar si la función x a la cuarta es sobreyectiva. Solución. Al analizar esa función, podemos observar que se trata de una función que va de los reales a los reales. Estamos en funciones de variable real, ¿se acuerdan? La unidad. Lo que significa que su contradominio son todos los reales. Pero, sin embargo, podemos comprobar que el recorrido es de 0 a más infinito. Por eso se concluye que la función no es sobreyectiva o sobreyectiva, pues su contradominio no es igual que su corrido. Veamos, esta función cuadrática viene siendo acá, ¿sí? Es como que es un poquito más acostadita, ¿sí? Esta así. Es de la parábola esta un poquito como más ancha, más abierta, por decirlo así. ¿Cuál es el dominio? Los reales. ¿Cuál es el recorrido? Los reales, ¿sí? Perdón. Este sería el contradominio. Perdón. El contradominio es el conjunto de higadas donde está definido, que en este caso son los reales. ¿Sí? En este caso le voy a poner contradominio C. Ah, pero el recorrido, ¿cuánto es? El recorrido va de 0 a más infinito. Por lo tanto, el contradominio son los reales y el recorrido es más pequeño porque va de 0 a más infinito. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Porque yo no puedo tomar un elemento de acá tal que tenga una preimagen, porque no existe aquí abajo la función. El contradominio es distinto al recorrido, no es sobreyectiva. ¿Sí? Es decir, porque el recorrido es más pequeño, los reales vienen desde menos infinito hasta más infinito, el contradominio. El recorrido va de 0 a más infinito. Por lo tanto, no es sobreyectiva. ¿Sí? Porque aquí se define en el eje Y, va de 0 a más infinito, pero de menos infinito hasta 0 no hay nada. Entonces, también lo podemos observar. Voy a borrar todo y dice, otra forma de analizar es intentar encontrar la preimagen y igual a menos 1 que pertenece a los reales. Pertenece al contradominio. Pero y igual a menos 1 es parte del contradominio, sin embargo no existe ningún valor de x en el dominio tal que f de x sea igual a menos 1. Ninguno, ¿sí? Porque siempre al evaluar f de menos 1, ¿sí? Perdón, no habrá ningún x tal que f de x sea igual a ¿quién? A menos 1. ¿Por qué? Ni un x. ¿Por qué? Si yo tomo menos 5, x igual a menos 5 elevado a la cuarta, positivo. Todo número negativo me lo va a dar positivo. No me va a dar ningún momento el menos 1 o un valor negativo. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Y se hace hincapié a la primera definición, que para todo x, para todo B que pertenece al conjunto B, existe un X tal que f de X sea igual a B. F de A sea igual a B, perdón, la definición anterior de la lámina anterior. Pues es una función de grado par. 4 es una exponente par, por lo tanto, todo número negativo elevado a elevado a un número positivo par, siempre me va a dar positivo. Entonces no existe.
tiene que coincidir el recorrido o el rango con el contradominio. Tienen que ser como iguales. Si no son iguales, no es sobreyectiva. Veamos el siguiente ejemplo. Pero vamos con la biyectividad. Función que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Para que sea biyectiva, se tiene que cumplir que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Y acá tenemos lo otro, que una función es biyectiva si cada elemento del conjunto de partida tiene una imagen distinta en el conjunto de llegada. Esa es para la quién, la inyectividad. Y para la sobreyectividad que tenemos, si cada elemento del conjunto de llegada corresponde a un elemento del conjunto de partida. La sobreyectividad. Acá tenemos, ¿ve? 1 a 1, ¿ve? El x1 va a f de x1, ¿ve? El conjunto de partida es X mayúscula, el conjunto de llegada en este caso es Y. Esto es el diagrama que me define cuando es biyectiva, es decir, que es inyectiva y a la vez es sobreyectiva, porque todas las imágenes coinciden con el conjunto de llegada. Y cada elemento de la imagen le corresponde un único elemento del conjunto de partida. X1, no, X1 y X2 no van a una misma imagen. ¿Sí? Veamos este siguiente ejemplo. Funciones inyectivas. Determine si la función f de x seno de x es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Veamos la gráfica. Esta es la función seno. Le pregunto, para ya terminar, ¿cuál es el dominio de la función seno de x? Es lo que está de rojo. ¿Cuál es el dominio de esa función? Este es el eje x. ¿Cuál es el dominio? Vea, periódicamente, la función seno es periódica. ¿Cuál es el dominio? Son todos los reales, pero me dice que está definida de los reales a los reales. Esto, cuando me dicen que una función está definida, me están dando el conjunto de partida, los reales, y el conjunto de llegada. Son los reales que van los reales. Pero dígame cuál es el recorrido de esta función. Va de 0 hasta 1. ¿Ve? La función en el eje Y no pasa de -1 y 1. Acá no hay ninguna función abajo de -1. Arriba de 1 tampoco hay una, está la gráfica o hay un movimiento de la gráfica. Nada, no hay nada. Por lo tanto, podemos decir que en este caso, lo que les mencionaba anteriormente, que el dominio son todos los reales, pero el recorrido es de -1 a 1. Y el contradominio son todos los reales también, por cómo está definido contradominio o conjunto de llegada. Es decir, que con contradominio conjunto de llegada es el más grande, los posibles valores de la imagen que puede tomar una función. En este caso, particularmente, f de x igual al seno de x. Pero el recorrido, ¿quién es? De -1 a 1. Les digo yo, el contradominio es igual al recorrido. Pregunto, ¿son iguales? Pregunto, ¿son iguales o no? Pregunto. Licenciado, los dos pertenecen a los números reales. Bueno, yo pienso que sí, pero no sé si estoy equivocada. Son iguales. El contradominio son todos los reales. Y el recorrido solo va de -1 a 1. ¿Quién es y son iguales o quién es más grande? Pues tiene razón. Creo que dicen que mientras más se aleje del cero, creo que no me acuerdo si es mayor. No, solo estoy comparando los conjuntos. ¿Quién es más grande? Los reales va de menos infinito hasta más infinito. El recorrido va de -1 a 1. ¿Quién es más grande de los dos?
son distintos. Los reales van desde menos infinito. Es decir, vamos a hacer dos cosas. Veamos, para que quede claro esto, ¿sí? Para ir terminando. Este es el eje Y. El contradominio, todo lo que voy a subrayar en negro ahorita es mi contradominio. Ahora, todo lo que es la imagen de la función seno es lo que estoy sombreando de rojo ahorita. Es más pequeño porque este es de 0, de menos 1 a 1, y el contradominio son todos los reales. Es como ahorita, se fija uno, en verde lo voy a poner acá, perdón, en este color, todo esto en el eje X se ve que el dominio son todos los reales, porque ahí vamos viendo la gráfica. Por lo tanto, si no es esta función, otra cosa bien importante es como el contradominio es diferente al recorrido, por lo tanto no es sobreyectiva. Y otra cosa aparte es que si yo trazo una recta amarilla, acá, ¿cuántos puntos toca de la función seno? Toca muchos puntos y solo tiene que tocar uno. Aquí tocó una vez, voy a hacerlo de otro color. Acá toco un punto, 2, 3, 4 y como se repite, toca infinidad de puntos. Por lo tanto, no es inyectiva, porque solo tiene que tocar un solo punto, al menos que se restrinja el dominio. Por lo tanto, no es, porque se puede observar que cada recta paralela corta la función en más de un punto. Se concluye que la función no es inyectiva. Como no es inyectiva y no es sobreyectiva, ¿por qué? Porque una función seno de X es sobreyectiva, ya que, es decir, no es sobreyectiva, ya que el rango, el recorrido no es igual al conjunto de llegada o contradominio. Por lo tanto, la función seno de X no es inyectiva, pero tiene que depender de a dónde está definido el conjunto de llegada y el conjunto de partida. Y eso sería todo con respecto a esta tutoría que me faltaba complementar algunos temas. No sé si hay alguna pregunta. Sobre el cuestionario de mañana, ¿desde qué hora va a estar habilitado, licenciado? Nos tiene que decir el coordinador. Nos tiene que avisar el coordinador y hay que estar pendiente en los avisos, tal vez lo pone. Si no lo pone en aviso, yo los voy a avisar. ¿Mm? Y muchas gracias por su atención. No sé si hay algunos que tienen bueno, tutoría, pues ya terminamos estos temas que teníamos pendientes, pero si alguien no tiene reunión, pues si tiene alguna duda de la tarea, lo podemos solventar ahorita. Y si no, pues buenas noches a todos. Licenciado, yo le quería preguntar que si podía mandar la grabación de ese día de hoy al grupo para que me sirva para verla otra vez. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo dejo porque tengo tutoría ahora. Correcto. Adiós. Bueno, gracias, Glenda, por estar en la... Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Víctor. Buenas noches, Jennifer. Cuídense. Buenas noches, Jamie. Perdón, Jamie. Ok.